Nuestro tema de Lucas. Amén. Amén. Y hoy el título de mi sermón es La fe que persevera en la oración. Así se llama. La fe que persevera en la oración. Y quiero introducir este tema el día de hoy con una frase de Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: la oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree, el grito de guerra del creyente que lucha y el requiem del santo agonizante que se duerme en los brazos de Jesús. Es el aire que respiramos, es la clave secreta, es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo cristiano. Y vamos a tocar nuevamente el tema de la oración porque Lucas lo toca nuevamente. Y si ustedes han leído de corrido el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta que el evangelista que más habla de la oración es Lucas. Es el que más nos habla de la oración. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Les quiero pedir el favor que estemos bien concentrados, que apaguemos nuestros celulares. No está mal decirlo, a veces escucho sonar uno que otro por ahí. Apaguemos los celulares o dejémoslos en modo silencio. La idea es poder escuchar el sermón con mucha atención, la palabra de Dios, obviamente por respeto a Dios y por respeto unos a otros, amén. Y que estemos concentrados aquí en lo que vamos a hacer el día de hoy. Es apenas 2 horas que vamos a estar, nada más. También quería comentarles, está con nosotros nuestra querida hermana Patricia Calderón, está aquí con nosotros otra vez. Después de este tiempo tan duro, está aquí junto con su esposo, con Dani. Muy especial tenerlos nuevamente. Bienvenidos. Bueno, vamos a Lucas 18:1. Lucas 18, versículo 1. 18. ¿Listos? Ok. Vamos a leer en el versículo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Qué intensa la señora. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús refiere a sus discípulos una parábola con el propósito de enseñarles la necesidad de orar sin desmayar, como dice la Reina Valera. Y en su enseñanza se enfoca en 3 razones fundamentales de por qué orar sin desmayar. Y son 3 razones que a la vez son doctrinales. La primera, la justicia de Dios. La segunda, la fidelidad de Dios. Y la tercera, la certeza de Jesús. Son 3 razones que Él da en esa parábola. Ahora bien, vamos a empezar por observar la primera de esas razones, que sin lugar a dudas es presupuesto fundamental de la Biblia y que constituye el tejido doctrinal del cristianismo.
la justicia de Dios, la primera razón. Y Jesús enseña la justicia de Dios como una razón fundamental para la necesidad de orar sin desmayar. De cualquier forma, la confianza en la oración no depende de la oración en sí misma, sino de quién está detrás de la oración. Es indiscutible que cuando se ora para alguien y no para algo. La perseverancia en la oración no descansa en la fuerza de la oración misma, sino en el carácter de quien hace posible la oración. Indiscutiblemente, la necesidad de orar está en todo el Nuevo Testamento. Después de las revelaciones que Jesús hace con respecto a los eventos antes del fin, se hace necesario animar y exhortar a sus discípulos a orar sin desmayar, independientemente de los sucesos que van a acaecer. Orar debe ser una prioridad en sus vidas, no solo porque hace parte de su tradición como judíos, y el pueblo judío es un pueblo que sabe orar, sino principalmente porque Jesús fue un ejemplo en ello. Sus discípulos tuvieron en cuenta inobjetablemente esa exhortación de Jesús a orar sin desmayar. Y son muchos los pasajes que los escritores del Nuevo Testamento refieren respecto a la necesidad de orar sin desanimarse. Y pienso que es importante que los observemos y leamos atentamente, porque para nosotros como cristianos contemporáneos también es fundamental. A partir del mismo Lucas tenemos pasajes como por ejemplo Lucas 11, vamos allí, marcamos en Lucas 17, 18 y vamos a Lucas 11. Del 5 al 8. Dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser su amigo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es un llamado constante a la oración, principalmente desde los evangelios. Pero vamos a Romanos 12 también. Vamos a ver varias. Romanos 12. Romanos 12, 12. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perseveren en oración. Colosenses 4:2 más adelante. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento.
y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Dedíquense a la oración. Y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Muy corto. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Todos estos pasajes y otros más son un ejemplo de qué tan en serio tomaron los discípulos esta exhortación de Jesús. Pero no solo en los ejemplos del Nuevo Testamento. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraban aún en su martirio, aún siendo objeto de la tortura, del escarnio, de la persecución. Aún en ese contexto, la iglesia en sus inicios oró y perseveró en la oración. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, les exhortó, los llamó a orar sin desmayar. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos oraron en los momentos más difíciles de su inicio como movimiento. En Hechos 4, 24 al 31 lo pueden también observar. La iglesia oró en sus momentos más difíciles. Sin lugar a dudas, el llamado es a ser cristianos que oran. Porque al orar, establecemos inequívocamente nuestra dependencia de Dios. La oración es posible por la existencia y soberanía de Dios. La iglesia debe orar porque al orar mantiene su comunión con Dios y hace expresa su necesidad de Él. La oración es algo que necesita mantenerse y en algunos casos regresar al ámbito de nuestra cotidianidad y refrescarla. Un pueblo que no ora, una iglesia que no ora, un cristiano que no ora fácilmente desmaya. Mis queridos hermanos, vivimos tiempos difíciles. Tiempos que la verdad jamás pensamos que fueran a ser como son. Vivimos en una sociedad que nos quiere quitar lo más valioso que tenemos: nuestra fe y devoción a Dios. Una sociedad marcada por el secularismo y la banalidad, que se burla de lo sagrado y de los valores más importantes como humanidad. Por ejemplo, el respeto, la honestidad, la verdad, la fidelidad, el amor los unos por los otros. Esas cosas se han relativizado. El respeto de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de los esposos a las esposas, de la fidelidad del matrimonio. Somos una sociedad en crisis. Del respeto a la mujer. Lo más cosificado hoy como sociedad es la mujer. Y en muchos casos, muchas mujeres lo permiten. Pero hemos ido al otro extremo. Los movimientos feministas, que con mucho respeto, lo único que hacen es promover un odio al hombre. Las mujeres cristianas tienen que buscar su feminidad en las escrituras, no en los movimientos feministas. Demasiadas mujeres veo yo, cristianas, colgando en Facebook arengas feministas que provienen de movimientos feministas que nada tienen que ver con las escrituras. La feminidad de una mujer proviene de su imagen y diseño de Dios, no de otro lugar. De ahí deben tomar su feminidad
Y los hombres debemos tomar nuestra masculinidad del mejor ejemplo que tenemos, Jesús. Necesitamos ser hombres como Cristo, esposos como Cristo, hijos como Cristo, amigos como Cristo. Nuestra imagen del cristianismo tiene que venir de las Escrituras. Desafortunadamente, la sociedad en la que estamos quiere quitarnos eso. La sociedad en la que estamos considera que el cristianismo ya no es necesario, que relatos, metarrelatos como la Escritura, como la Biblia, ya no son capaces de interpretar debidamente la realidad. Lógico que no. ¿Les explico por qué? Porque refabricamos la realidad. La realidad en la que vivimos ya no es la realidad, la refabricamos. Replanteamos los valores más importantes de nosotros como sociedad. Ya la verdad no es verdad. Cada uno tiene una idea de lo que es la verdad, o un presupuesto de la verdad individual o por comunidad. Muchas de esas cosas se han relativizado. Y evidentemente, en esos términos, lo único que la Biblia tiene que decir, en ese sentido, es que el mundo en el que estamos es un mundo que nosotros hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, solamente para sacar a Dios de la escena, a la palabra de Dios de la escena, y comenzar a vivir nuestra propia realidad con nuestro propio sistema de valores. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros sacamos esto de la cena, y les voy a explicar ahora más adelante por qué, sacamos a Dios de la cena y comenzamos a fabricar nuestro propio sistema de valores, cambiantes como somos los seres humanos, diferentes como somos los unos de los otros. Créanme que la vida, nuestra integridad física y moral, simplemente no va a valer un peso. Depende de cómo lo asumamos en nuestro propio sistema de valores. Eso ya pasó en el pasado. Ya pasó. Y el desastre fue mayúsculo. Fue una tragedia. ¿Saben por qué? Precisamente porque sacamos a Dios de la cena. Vivimos tiempos realmente difíciles, hermanos. Como humanidad, como sociedad, hoy más que nunca necesitamos orar. Porque aún eso, aún la oración, aún el acto de orar es algo que para muchos es ridículo. Pero así, ¿cómo es que todos nuestros problemas se van a solucionar orando? Tal vez no se solucionen orando. Porque tal vez no se trata de que tú soluciones tus problemas orando, o que cambien las situaciones a tu alrededor orando. Pero muy seguramente tú vas a cambiar. Tú vas a ser diferente. Vas a tener una perspectiva de Dios completamente distinta. Si no fuera necesario orar, si orar fuera tan absurdo, ¿por qué Cristo nos pidió orar? ¿Por qué el mismo Señor oró? ¿Por qué el mismo Señor dependió tanto de Dios en oración? Y estoy agradecido de Lucas porque es el evangelio que más nos muestra a Cristo en oración. Hay una necesidad de orar y Jesús fue claro. Les contó una parábola para que oraran sin desmayar. Hay momentos, hermanos, créanme, que lo único que puedes hacer es orar. No vas a poder hacer nada más. Y ojalá
Cuando ese momento llegue, este sermón lo tengas metido acá y no te hayas dormido. Porque vas a necesitar esto. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente estamos en un momento muy difícil como sociedad, en que en verdad necesitamos ir a orar. Muchísimo. Desafortunadamente el cristianismo se ha apartado tanto de eso, tanto de orar, simplemente de orar y depender de Dios, de buscar en Dios lo que se necesita. Nos quejamos demasiado, mucho, del Estado, del esposo, de la esposa, de los hijos, del vecino, del perro, de todo el mundo. ¿Sí? Hace poco, ayer leí una noticia de una señora que trató mal al expresidente Santos en un avión. Trató mal al expresidente Santos en un avión, como si eso solucionara los problemas. Eso lo único que muestra la ignorancia. ¿Qué sacas con eso? Santos se portó como un caballero, no le digo nada. Pues, somos una sociedad así. En lugar de ir y orar. Y mire, los problemas que tenemos como sociedad no son del presidente, son nuestra culpa. Nosotros mismos llegamos hasta aquí por nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que solucionar. Tus problemas de finanzas no son culpa del presidente. Así es. Son tuyas. Son tu culpa. Porque no te has sentado a hacer un presupuesto. Porque te ganas el mínimo y te gastas el doble. Son tu culpa. Tus problemas como pareja son tu culpa. Yo lo he dicho muchas veces. Si tú tienes problemas con tu esposa, tú eres el responsable de los problemas que tienes con tu esposa. No le eches la culpa a tu esposa. Porque tú eres cabeza. Ay, es que es difícil. Mijo, amárrese los pantalones. Busque a Cristo en esto. Vaya, ore y que Dios le dé la sabiduría para dirigir su hogar. Así es. Pero ya no podemos seguirnos quejando y quejando y quejando y quejando. Es que mis hijos, es que mi esposa. Vamos a orar. Vamos y oramos. Vamos y nos humillamos delante de Dios y le pedimos a Dios ayuda. Una sociedad que Pablo describió bien en Romanos 1, 18 al 31 y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que también lo pueden leer en sus casas. Necesitamos orar por no perder el ánimo y la confianza por causa de las cosas que vivimos a diario. Necesitamos orar unos por otros y porque el mensaje del Evangelio se siga difundiendo. Pero necesitamos orar sin desmayar, porque fue lo que exhortó Jesús a sus discípulos y por extensión a nosotros. La parábola que Jesús cuenta a sus discípulos es relevante también para nosotros. Esta parábola y su enseñanza subsecuente es un tesoro doctrinal de labios de nuestro Salvador para la iglesia contemporánea. El cuerpo de la parábola es bastante sencillo. Jesús narra la historia de un juez en cierto pueblo que no tenía temor de Dios, ni consideración por nadie. Una descripción bastante desconcertante y desalentadora para alguien que supuestamente debía impartir justicia. Por otro lado, está en el mismo pueblo una mujer viuda. En el imaginario de los discípulos, evidentemente era una mujer desamparada, indefensa y vulnerable, sin nadie que la protegiera ni familia que la apoyara. Lo único con lo que contaba era con su propia perseverancia y con la justicia de un juez injusto. ¡Qué paradoja! Que le ayudara en contra de su adversario. Lo que cuenta Jesús es que por algún tiempo el juez se negó a ayudarla, pero ante la insistencia de la mujer finalmente decidió hacerlo.
Un juez injusto terminó haciendo justicia a una mujer que lo requería. La paradoja es obvia. Y aquí es donde Jesús comienza su argumentación. Él dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. El juez injusto hizo justicia a pesar de su carácter. Esencialmente ante la insistencia de la mujer. Sin embargo, es el argumento que utiliza Jesús para poner convicción en sus discípulos. La pregunta de Jesús es retórica y la respuesta es obvia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Jesús enseña a sus discípulos que deben orar sin desanimarse, fundamentalmente porque al Dios al que oran, a diferencia del juez injusto, es un Dios justo. La justicia de Dios es el primer argumento de Jesús para la relevancia de la oración en sus discípulos. Dios es justo. Dios, a diferencia del juez injusto, sí va a hacer justicia. Gruden define la justicia o rectitud de Dios de la siguiente manera. La rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. Y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. Algunos pasajes que describen el carácter justo de Dios, por ejemplo, son Deuteronomio 32:4 e Isaías 45:19. Si un juez indigno, que no siente la obligación moral de hacer lo que es correcto, se rinde ante la persistencia de una mujer pobre e indefensa, ¿cuánto más no va a responder las oraciones de su pueblo? De modo que la confianza en la oración no radica en algo especial en la naturaleza de la oración misma, sino en el carácter de un Dios que es justo y que hará justicia a su pueblo que clama día y noche. La pregunta que se suscita aquí es, ¿en realidad su pueblo clama a Dios día y noche? ¿Entiende la iglesia quién es el Dios al que ora? ¿Conoce al Dios al que ora? Definitivamente es un llamado no solo a orar sin desanimarse, sino a conocer a Dios con profundidad en su palabra. La pregunta que hace Jesús es esa, o la que me hago yo aquí en este momento. ¿No hará justicia a Dios a su pueblo que clama día y noche? La pregunta es, ¿clamamos día y noche? ¿Es así el volumen de nuestra oración? Es como oramos. Miren, si hay una época en la historia de la iglesia en la que debemos orar, es esta. Hoy en día. La Biblia es clara, por ejemplo, en la dirección específica de orar por nuestros gobernantes. Vamos a 1 Timoteo 2, del 1 al 8. 1 Timoteo 2, del 1 al 8. Dice, así que recomiendo que ante todo se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Dios, a nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Esta es una dirección que debemos obedecer en virtud del carácter justo de Dios. Él hará justicia por su pueblo que clama a Él día y noche. Yo creo que es una exhortación, una dirección que no hemos tomado demasiado en serio. Orar por nuestros gobernantes. Si realmente nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter justo, conocemos su soberanía, vamos a orar por nuestros gobernantes. De otro modo nos las vamos a pasar en protestas que finalmente no llevan a ningún lado.
Yo he orado por este gobierno. He orado porque Dios le dé sabiduría. He orado porque no privaticen la universidad pública. He orado por eso. Pero creo que es hora de que más de nosotros seriamente nos pongamos a orar. He orado porque nuestro país tenga gobernantes sabios y podamos disfrutar de lo que dice Pablo aquí, una vida piadosa y digna. He orado por nuestros hijos. He orado por el mundo que les espera, porque no es fácil. Y desafortunadamente es el mundo que nosotros les dejamos a adultos. Este es el mundo que heredan ellos. El mundo que heredan ellos es un desastre. Y el desastre lo causamos nosotros. Estoy orando porque ellos puedan asumir con valor el mundo que les estamos entregando, que no era el ideal de mundo que debíamos dejarles. Pero estoy orando porque ellos tengan el valor y la sabiduría para que sepan enfrentar esto. Y que le den un rumbo distinto, si es que se puede darle un rumbo distinto. Pero que tengan el valor de ser diferentes. Por eso yo les he dicho en muchas ocasiones, nuestro cristianismo no es solamente para nosotros. La iglesia no es para nosotros. Tenemos que tomar más en serio la iglesia. La iglesia no es solamente el lugar donde voy a emocionarme y a cantar canciones. La iglesia es el lugar donde entiendo la voluntad de Dios y donde busco la voluntad de Dios para todo lo que falta de aquí en adelante. Nuestros hijos vienen detrás de nosotros. ¿Qué iglesia les estamos dejando? Ellos van a tomar las riendas de esto en unos años. Tenemos que pensar qué tipo de iglesia les estamos dejando. Necesitamos orar por la iglesia, por nuestras familias, por la proclamación del evangelio. Efesios 6:18, vamos allá. Efesios 6:18 al 20 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. La fe que persevera es la fe que persevera en la oración, con la comprensión inequívoca de que quien está detrás de la oración es un ser justo y recto. Por eso oramos. Con la confianza, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Con la seguridad, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Pero necesitamos ser tan insistentes como la viuda. Necesitamos ser impertinentes como el amigo que fue a medianoche a pedirle pan a su amigo. Necesitamos agotar la oración. Necesitamos ir delante de Dios y clamar de día y de noche, porque lo que estamos viviendo es algo que no se cura con pañitos de agua tibia. Necesitamos ir a orar, pasar tiempo en oración, dejar el desánimo a un lado. ¿No tienes ganas de orar? ¡Ora! ¿No tienes ganas de leer tu Biblia? ¡Léela! No hay otra manera. La única manera de aprender a orar es orando. No hay técnicas para la oración. Eso es carreta. Eso son ganas de vender libros. Tenemos 150 salmos en la Biblia que te enseñan cómo orar. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos no tan difíciles. 150 salmos. Puedes aprender a orar en esos salmos. Pero ora, porque Dios es justo y va a escuchar tus oraciones, va a escuchar las oraciones de la iglesia y va a hacer justicia a su pueblo. La segunda razón tiene que ver también con el carácter de Dios, la fidelidad de Dios. En el versículo 7 de Lucas 18, si
pasa muy rápido el tiempo. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Se tardará mucho en responderles. ¿De qué habla esa frase? De la fidelidad de Dios. La pregunta que hace Jesús aquí tiene que ver evidentemente con la fidelidad de Dios. ¿Se tardará mucho en responderle? La respuesta a esa pregunta es obvia. La fidelidad de Dios es una razón poderosa para la oración. Dios va a responder las oraciones de su pueblo porque Dios es fiel. Su carácter fiel es garantía para la oración. Neuwirth dice al respecto de la fidelidad de Dios: un aspecto de la veracidad de Dios es su fidelidad. Dios cumple todas sus promesas y siempre es igual, no engaña. Por su fidelidad las cosas son como son y siempre lo serán. La fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza y el fundamento de nuestra seguridad. Por ser Dios es fiel y verdadero, el gozo y la alegría no son posibilidades reales. Por el carácter de Dios, por su fidelidad, estas cosas son posibles para nosotros. La palabra de Dios es absolutamente clara y enfática en cuanto a la fidelidad de Dios. En Números 23, 19 lo pueden observar, y en 2 de Samuel 7, 28 también. Dios es fiel. Podemos confiar en la oración que hacemos a Dios, porque Dios es fiel. No va a tardar en respondernos. Rudel también dice al respecto: se puede confiar en Él y Él jamás será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. En verdad, la esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar en que hará lo que ha prometido. A pesar de su carácter injusto, el juez de la parábola fue fiel a la petición de la viuda. ¿Qué dijo? Tengo que hacerle justicia a esta viuda. No me va a dejar en paz. Tengo que hacerle justicia. Y le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios, un juez justo, será fiel a las promesas que le ha hecho a su iglesia? La fe de nuestras oraciones debe descansar en la fidelidad de Dios. ¿Cuánto oras por las cosas más importantes de tu vida? ¿Cuánto oras con la comprensión de que Dios es justo? De que Dios es fiel, de que si Él dice algo lo va a hacer, de que Él es recto, que es verdadero, que no miente, que no engaña, que puedes confiar en que tal vez la respuesta a tu oración se demore, pero va a responder. O tal vez va a decir que no, pero va a responder. Cuando Jesús oró en su tiempo más difícil en el Getsemaní: líbrame de este trago amargo, la respuesta fue no. Tal vez la respuesta a nuestras oraciones va a ser no, porque es lo que necesitamos. Es verdad. Dios nos ama, profundamente nos ama, pero está preocupado por nuestro carácter, no por complacernos desmedidamente. Él siempre nos va a dar lo que necesitamos, no nuestros caprichos. Yo he escuchado hermanas que oraban por el hombre de su sueño, ¿no? Dios, que sea alto, 1,80, rubio, ojos azules, que sea fornidito, que tenga apartamento, que tenga carro. Le digo, ¿tú estás orando por un hombre de verdad o por alguien? O sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y los hombres ni se digan. Mira, yo les digo, a veces esas cosas las oramos en los términos de Hollywood, no en los términos de Dios. ¿Sí me explico? Perdón, ¿por qué no oramos? Perdón. ¿Por qué no oramos por lo que realmente vale la pena? A veces oramos más por la fachada de una persona que por el carácter de esa persona.
Por eso muchos solteros se quedan sin casarse. Porque están más enfocados en lo de afuera que en lo de adentro. Y créeme, lo de afuera envejece. Se acaba. ¿Qué importa lo que está adentro? Ora, si quieres casarte por un hombre, por una mujer que sea cristiano o cristiana. Amén. Que sea un hombre que realmente, una mujer que realmente vale la pena. Ya tenemos que dejar tanta banalidad y tanta superficialidad. Créanme, orar por lo que realmente vale la pena. Por eso es que muchas de las oraciones que nosotros hacemos, Dios dice, no, porque no es lo que necesitamos. Si vamos a pedir algo, tenemos que pedirlo conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Tenemos que pedirlo conforme a su carácter, no conforme a nuestro carácter. Tenemos que pedirlo conforme a complacer su gloria, no a complacer nuestros caprichos. Porque Dios es juez justo, pero también es fiel. Y la tercera cosa, o la tercera razón, tiene que ver con el testimonio de Jesús en el versículo 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Adicional a las dos razones anteriores, tenemos el testimonio de Jesús, la certeza de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo divino, la última y fiel revelación de Dios, quien sí ha visto a Dios y lo conoce, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Él le dice a sus discípulos, les digo que sí les hará justicia y sin demora. El testimonio de Jesús es absolutamente importante aquí. Él asegura con esta afirmación que Dios es justo y fiel y que en virtud de su naturaleza hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Uno de los mejores argumentos que tenemos respecto no solo a la existencia de Dios, sino a atributos del carácter de Dios como su justicia y fidelidad, es precisamente el hecho que Jesús lo dice. Jesús es la revelación final de Dios. Y en estos días finales, como dice Hebreos 1:3, nos ha hablado por medio de su Hijo. Se ha dado a conocer por medio de su Hijo, y en la revelación que Jesús hace del Padre tenemos un testimonio verdadero. No solo por el testimonio, sino porque el testimonio y la certeza de Jesús provienen de alguien que es por naturaleza Dios y que vive en unión íntima con el Padre y que evidentemente lo conoce y nos lo ha dado a conocer. Jesús oró a su Padre porque conocía a su Padre. De hecho, el evangelio que más alusión hace a la vida de oración de Jesús es este de Lucas. Jesús mismo pasó mucho tiempo con Dios en oración. Si Jesús dice que Dios hará justicia sin demora a sus escogidos, es la verdad. No hay lugar para la duda al respecto, porque el testimonio de quien proviene es verdadero en virtud de su propio carácter. Nuestras oraciones, peticiones y ruegos están seguras en estas tres razones fundamentales. Sin embargo, como objetó Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La respuesta a esa pregunta realmente depende de la convicción de que como cristianos adoptemos con respecto al dueño de la oración. Eso depende de nuestra respuesta. Es obvio que esta última parte de este versículo corresponde a la segunda venida de Jesús y sin lugar a dudas tiene que ver con la enseñanza del capítulo 17 con relación a la venida del reino. Es evidente que Jesús conecta la fe con la perseverancia en la oración. Por consiguiente, la fe que persevera es la fe que persevera en la oración. Sin una vida constante en la oración, perseverante, es muy posible que la segunda venida de nuestro Señor nos tome desprevenidos. Por eso Jesús es tan enfático en su pregunta: ¿encontrará fe en la tierra del Hijo del Hombre? Esto depende mucho de nosotros. Como decía hace 8 días, la venida de Jesús está 2000 años más cerca que cuando se promulgó. Mi pregunta es, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos orando lo suficiente como para que ese momento histórico no nos tome desprevenidos? ¿Estamos lo suficientemente alertas
para cuando eso llegue. Y estar alerta, básicamente o fundamentalmente, es estar velando y orando, como lo expresó Jesús. La oración, más que un aspecto en la vida de un discípulo de Jesús, tiene que ser la vida de un discípulo de Jesús. La vida de Jesús fue una vida de oración. Jesús oraba porque era la forma en que se vinculaba de forma directa con su Padre. Debemos orar por la misma razón. Un discípulo que no ora en realidad no conoce a Dios ni depende de Dios. La fe que persevera en la vida de un discípulo verdaderamente es la fe que persevera en la oración. Muchas gracias, muy amables.